Bueno, lo primero de todo, buenas tardes otra vez. Gracias por dedicar 20 minutos de vuestro tiempo a escuchar lo que os vamos a decir y gracias a la organización por invitarnos. Venimos a hablaros, Nieves y yo, de sistemas conversacionales y sobre todo de aquellos que tienen personalidad o cómo la personalidad y las emociones pueden aportar valor en este campo. A ver si... ¿Podemos? ¿Sí? Vale. Y os preguntaréis, ¿por qué vienen ellos a hablar de esto? Pues en el caso de Nieves, lleva desde el año 2009 en la Universidad de Granada investigando en procesamiento en lenguaje natural, sistemas de diálogo particularmente, y bueno, tiene papers, ha escrito sobre temas de personalidad aplicada a sistemas de diálogo desde entonces, y en el año 2013 se incorporó al área de innovación de Viva, que yo dirigía. Hemos estado allí yo desde el 2012 y en Viva lo que hacíamos era explorar áreas tecnológicas con el objetivo de estar 2 o 3 años por delante de lo que la empresa del grupo BVA iba a demandar. ¿Okay? Era sobre todo centrado en investigación de nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que hace 2 meses, hace un poco más de 2 meses, decidimos tomarnos una excedencia y empezar un año sabático. Aparte de viajar, de descubrir cosas nuevas, evidentemente tenemos un problema que somos unos junkies de creación de producto y nos hemos dedicado casi todo el rato, aparte de descubrir sitios nuevos, a crear productos que nos apetecía. Porque nos apetecía en modo bootstrapping y empezar a emprender. En octubre creamos chatbottest.com, que os animo a entrar. Jesús Martín, que está en el público, creo, que lo he visto pasar antes, diseñó una serie de preguntas, 120 preguntas, para ayudar a evaluar chatbots desde el punto de vista del usuario. Está en inglés, eso sí. Y nosotros nos encargamos de ayudar a validar esas preguntas. Es una guía open source que podéis contribuir y estáis invitados a ello. Y hicimos una extensión de Chrome que ayudaba y te guiaba en el paso de validar, hacer esas preguntas en Telegram y Facebook Messenger. Es gratuito, podéis probarlo. Y en noviembre empezamos a crear Nice.chat, que es un producto orientado a ayudar a crear personalidades en chatbots, ¿vale? Con un enfoque un poco diferente. ¿Por qué hacemos este tipo de productos? Porque realmente hemos descubierto que hay pains, digamos, en el proceso de creación de chatbots y sistemas de conversación. Y son 2 herramientas que creemos que a nosotros nos hubieran venido muy bien cuando antes habíamos estado haciendo temas de chatbots y sistemas conversacionales. Nice, en particular, lo que os comentaba es eso, te ayuda a crear y añadir personalidad con el objetivo, primero, que queremos validarlo, ayudar a ampliar y aumentar el engagement de los usuarios con el servicio, ¿vale? Luego os hablaremos un poco más de eso. Y en particular el tema de personalidad y emociones viene al hilo de Affective Computing. No sé si lo habéis escuchado, el término es académico. El MIT tiene un área de investigación sobre este tema y sobre todo para crear vínculos y relaciones con las personas. Nosotros pensamos que evidentemente las personas somos animales emocionales. Desde que nacemos incluso tendemos a coger cariño a objetos inanimados, a tu coche, etc., ¿no? Entonces creemos que evidentemente con la tecnología esto es importante. Y en el fondo, al final, lo que nos pasa, y esto viene al hilo también de lo que ha comentado Cristina, la diferencia entre las expectativas que tenemos todos, que nos hemos construido, versus la realidad, pues es abismal, ¿no? La ficción, la ciencia ficción, es la que nos ha inspirado, la que nos ha ayudado y nos ha construido esa imagen que tenemos todos de las posibilidades. Pero en nuestra experiencia profesional esto es enorme. La diferencia entre eso y las capacidades técnicas reales es brutal, hay bastante diferencia. Y particularmente que luego nosotros mismos no sabemos explotar todas las capacidades técnicas que tenemos, ¿no? Y todo el conocimiento. Entonces lo que se hace es una pequeña parte y pocas de ellas coinciden realmente con la imagen que tenemos de la ciencia ficción, ¿no? Si hacemos una perspectiva rápida en el tiempo y ponemos en 2 ejes la ficción y la realidad, en la ficción, por poner algunos ejemplos, hemos visto a HAL 9000 en 2001, año 68 la novela, 69 la película, Ha llovido, Kit en el año 82, el año que yo nací,
inspiración para mí, pero si todos conocéis El coche fantástico, a lo mejor no todos, pero bueno, si veis la serie ahora es terrible, pero el concepto era bastante bueno. Samantha de Her, que lo comentaba también Cristina, exploró un poco más el área y un poco los límites hasta bueno, crear vínculos muy extremos, ¿no? Y nos ha hecho pensar mucho. Pero es que en la realidad, desde Liza en el 66 o Parry, que era una evolución en 5 años, pero ya tenía una personalidad de esquizofrénico, entonces tenía conversaciones bastante curiosas, no hemos evolucionado demasiado, ¿no? Entonces, Smarter Child, que es un ejemplo, no sé si los conocéis, ¿os suena Smarter Child? ¿Alguno suena? Pues era una empresa, ActiveBuddy, creó Smarter Child en 2001 y fue el chatbot con mayor repercusión a nivel de usuarios de la historia. Creo que si alguien sabe más de cifras, no hay un chatbot a día de hoy que haya superado en usuarios a Smarter Child. Llegó a millones de usuarios y luego os voy a poner un vídeo, un fragmento de un vídeo de su creador. Y digamos que su gancho era la personalidad, ¿vale? Ha llovido también, han pasado 17 años casi desde que lo lanzaron. Y a día de hoy es verdad que tenemos Google Assistant, que tiene personalidad, no sé si lo habéis utilizado, pero bueno, tiene sentido del humor incluso, etcétera, luego lo comentamos. Y Replica.ai, que ¿a alguien le suena Replica.ai? Luego voy a enseñar, por allí arriba algunos. Lo lleva al extremo también, el tema de la personalidad y aprender del usuario. Lo del coche fantástico es curioso porque, pensando y razonando sobre ello, si hubiese tenido que apostar qué llegaba antes, el coche autónomo, los smartwatches o un sistema con el que hablaba un poco fluido, quizá no hubiera acertado, ¿no?, en la apuesta. Pero evidentemente el coche autónomo parece que está más cerca que tener un kit con el que hablas de manera fluida, como si fuese una persona, ¿no? Una anécdota sobre eso, en la historia original, el coche no iba a tener personalidad y el actor que le ponía la voz aceptó el papel solo porque le dejaban darle cierta personalidad. O sea que, para que veáis, y en principio fue una de las cosas que hizo que la audiencia cogiera más cariño al personaje del coche fantástico de la serie, ¿no? Her lo llevaba al extremo, nos ha hecho pensar, no sé si alguien no ha visto Her. Pues entonces no digo nada, pero os animo a verla y que os haga pensar también de lo que nos queda para llegar a ese punto, ¿vale? Y Smarter Child, es lo que os comentaba, es lo que os decía, explotó un poco el origen de las aplicaciones de mensajería instantánea a principios de siglo y digamos que el autor anima en una charla del año pasado a introducirle personalidad. A ver si se oye. No se oye. No se oye el vídeo. Es un fragmento. Apuntaros o buscad el vídeo si queréis. Bueno, pues entonces, lo que comenta, bueno, era un chatbot que vendieron bueno, se ve un poco el vídeo. Like brands have a soul, give your bot a personality, your brand's personality, give it a soul. Vale. Microsoft ultimately bought Smarter Child. Yo creo que sí. Bueno. Ups. Bueno, os lo comento, ya hemos perdido el fragmento. A ver. No. By what's happened here, something very much bigger that keeps you going. So I can say that. Bueno, lo que comenta Robert en la presentación es que si él tuviera que volver a hacer chatbots ahora, los volvería a hacer con personalidad y anima a todo el mundo a hacerlo, porque en su frase en particular, que es esta, es si las marcas tienen personalidad, los chatbots también, al interactuar con sus usuarios, deben tener un alma también, ¿no? Es un poco un resumen. Ellos hacían particularmente chatbots para marcas, entonces por eso este aprendizaje. Microsoft compró Smarter Child en 2006 por 40 y pico millones de dólares y no he encontrado la referencia, pero creo recordar, si alguien lo conoce o lo ha visto también, que Microsoft, cuando compró el chatbot,
lo primero que hizo fue quitarle la personalidad y fue como el principio de la decadencia de este sistema, ¿no? Si ves vídeos de Smarter Child funcionando, no es mucho mejor, evidentemente, está un poco a la altura de lo que podemos hacer hoy en día en los mejores chatbots. Pero digamos que para él el gancho era la personalidad, 100%. Si insultabas a Smarter Child, te decía que te obligaba a disculparte para continuar hablando con él. Ese tipo de cosas, ¿no? Era bastante llevado al extremo. Eso es lo que a Microsoft les costó aceptar y lo quitaron. El caso de Google Assistant. No sé si habéis leído el artículo de Wired que comenta el caso de esta mujer que contrataron de Pixar para darle personalidad y el carácter afable a Google Assistant, ¿no? Y es una de las cosas que es cierto que si lo comparas con otros sistemas te llama la atención de Google Assistant o de Google Home en particular, ¿no? Os animo a verlo y a leerlo. Replica.ai. Este es el que os comentaba. No sé si yo lo he podido probar porque me apunté al principio de los tiempos cuando lanzaron el producto. Pero si os fijáis, estos son capturas de su aplicación en Apple Store. ¿Qué hace Replica.ai? Con lo mismo que dice el nombre, intentar hacerte una réplica de ti mismo en chatbot. ¿Okay? Entonces, poco a poco te va haciendo preguntas, va aprendiendo de tus respuestas, te ayuda, la parte de juego aquí es que te ayuda a hacer un diario de tu vida, te hace preguntas para que te acuerdes de los mejores momentos, si te has sentido bien o mal, etc., ¿no? Pero con ese tipo de contenido, al final, también te propone qué tipo de personalidad cree él que tienes tú, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco qué tipo de productos están saliendo. Es un poco extremo, pero es una vía también para llegar a aprender de los usuarios o de las personalidades. Y ahora viene lo guay, que es cómo dotar a un sistema conversacional de personalidad y de emociones. Nieves. Bueno, los ejemplos también son guay, ¿eh? Pero efectivamente, yo creo que después de ver todo esto os preguntaréis, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo lo puedo yo integrar en mi chatbot? ¿O cómo puedo aplicar esto a un chatbot real, ¿no? Pues lo primero que hay que plantearse ahora es qué elementos clave tenemos que tener en cuenta para diseñar este sistema conversacional. El primero de todo es el objetivo. Este no es el menos importante y yo creo que muchos de los chatbots de hoy en día pecan de que no tienen un objetivo claro. Nuestro chatbot o nuestro sistema conversacional está orientado a llevar a cabo una transacción, es decir, como el ejemplo, por ejemplo, de ayudar a un speaker, tiene un objetivo muy claro, realiza una serie de funcionalidades, ¿vale? Eso es un sistema conversacional transaccional. O en vez de eso, nuestro sistema pretende conversar simplemente con el usuario, ¿no? Ya no solo conversar, ¿quieres crear tú con tu sistema un vínculo concreto con tus usuarios por algo concreto? Plantéatelo también, ¿no? O incluso, lo mismo quieres diseñar un bot o un sistema conversacional que mentorice y ayude a una serie de usuarios, por ejemplo, unos alumnos en una asignatura de la carrera, ¿no? El siguiente punto es la personalidad. Dentro de la personalidad tenemos diferentes rasgos que definen esa personalidad. Está muy bien plantearse qué tipo de rasgos quieres que tu sistema tenga. Además de eso, si quieres que tenga ciertas actitudes frente a cosas. Imaginaos, quiero que mi sistema sea súper fan del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Y qué estados de ánimo y emociones puede ese sistema llegar a tener? A lo mejor quieres que que pase por cualquier estado de ánimo o por cualquier emoción, ¿no? Como los seres humanos hacemos, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque plantearse esto ayuda al tercer punto y es definir el comportamiento que tu sistema va a tener. ¿Va a ser capaz de gestionar las emociones, las suyas y las de los usuarios? ¿Va a ser capaz de empatizar, como decía Cristina antes? Aquí empatizar es entender perfectamente las emociones de ese usuario, ¿no? Y poder, pues quizás darle consuelo, ¿no? O algo así. O el tercer punto, adaptarse. ¿Es capaz de adaptarse a situaciones en las que los usuarios se enfaden o se frustren? Ahí es muy importante que seamos capaces de conseguir diseñar qué va a hacer nuestro sistema, ¿no? O si va a reaccionar en vez de ponerse a pensar. Imaginaos, le pedimos alguna consulta y ya sabe que esa consulta no es capaz de dártela, pues que reaccione de alguna manera más simpática, ¿no? Todo esto nos ayuda. El primer paso, después de plantearse todo esto,
es al lío, ¿no? Vamos a crear y modelar esa personalidad. Aquí hay, así a grandes rasgos, dos alternativas posibles. La primera, que no menos importante, es aplicar redes neuronales con un corpus de conversaciones, ¿vale? Aquí, tener en cuenta que para cada rasgo que queramos definir necesitamos bastantes conversaciones, ¿no? La siguiente alternativa, que no por ello es menos importante, es aplicar reglas y definir modelos mentales. Con esas reglas y modelos mentales lo que hacemos es que estamos transmitiendo teorías y modelos de la psicología. O, por ejemplo, en el ejemplo de Google Assistant, han contratado a esta chica, Emma Coates, para que ella defina qué reglas va a tener de personalidad ese Google Assistant en este caso, ¿no? Voy a beber agua. Vale. Ahora que tenemos claro por dónde vamos a empezar, si tenemos conversaciones y vamos a aplicar redes neuronales o no, o nos vamos a ir al mundo de las reglas, ¿vale? Una reflexión. ¿Cómo nos expresamos, no? Pues está el mundo más textual, ¿no? Escribimos mensajes. Ahí, ¿cómo nos expresamos? Expresamos emociones pues con emojis, como decía Cristina antes. Simplemente con el texto, con las expresiones que utilizamos, ¿no? Nuestro sistema va a ser capaz de expresarse igual, va a ser capaz de expresar emociones con emojis, con imágenes, con GIFs, con memes, todo eso hay que planteárselo, ¿no? Y es que un sistema conversacional no es solo texto, también es voz. También podría ser un robot con el que estamos interactuando y con el que, además de hablarle, él es capaz de vernos y reconocer en nuestras facciones o en nuestras expresiones gestuales si estamos un poco más frustrados o no, ¿no? Bueno, aquí como ejemplo, para que podáis llevaros algo si queréis implementar vosotros en vuestra casa, os vamos a contar muy así a grandes rasgos qué arquitectura hemos implementado en NICE, el producto que os contábamos antes, ¿no? Aquí son tres cosas. La primera, entender al usuario y detectar qué emociones está sintiendo, ¿vale? Esto ya es un reto de por sí. Pero imaginaos, ante un gracias y un emoji de una sonrisa, sabemos que nuestro usuario está alegre, ¿vale? O por lo menos planteamos que lo está. Lo siguiente es que nuestro sistema... Ahora, vale, me he adelantado. Sea capaz de, con su modelo mental, evaluar qué va a hacer y actuar. Para ello necesitamos dos cosas súper importantes en nuestro modelo mental. El primero es esa personalidad. ¿Qué características de esa personalidad va a tener nuestro sistema? Pues aquí vamos a querer que nuestro sistema sea educado y amigable. Aquí abajo os pongo dos modelos diferentes de personalidad, de teorías de personalidad, que son muy interesantes a la hora de elegir qué rasgos queremos que tenga, ¿no? Y no solo eso, queremos que gestione emociones, ¿vale? Aquí, pues, nuestro sistema ya está optimista. ¿Qué quiero decir con esto? Que le están saliendo las cosas muy bien y está contento. Él piensa que lo va a petar, que todo lo demás va a seguir saliendo bien. Y además está contento porque su última interacción también ha salido correctamente, ¿no? Toda esta parte de gestión de emociones, os animo a que investiguéis un poco más sobre Plutchik y su rueda de emociones, ¿vale? Que es una buena manera de definir en una máquina de estados ese paso y esa gestión emocional. Y que no se nos olvide, es súper importante para que nuestro sistema no parezca bipolar o una mala Dory, ¿vale?, que tenga memoria y que sepa gestionar el contexto. Ahora, una vez que ya sabemos que nuestro sistema es educado, amigable y todo le está saliendo muy bien, sabe que el usuario le está agradeciendo algo, él es muy educado y va a responder y expresar emociones. ¿Qué va a hacer? Va a decirle de nada de manera agradecida y, como es amigable, le va a responder también con un emoji, ¿no? Para que veáis cómo este tipo de arquitectura nos puede ayudar a que nuestras personas, nuestros usuarios, se encuentren con sistemas más empáticos o más humanos, ¿no? Pero, vale, esto está muy bien, cajitas, alto nivel, ¿no? ¿Qué beneficios me puede aportar a mí darle personalidad a un sistema conversacional, ¿no?
Nosotros, así, después de hablarlo mucho, lo resumimos en 2 puntos. El primero es que es súper importante crear vínculos entre persona y el sistema, porque el sistema no es un bot. El sistema representa tu marca, representa tu producto, representa tu organización. En muchos casos tú vas a querer generar vínculos con tus usuarios, con las personas a las que vas a ayudar, ¿okay? Y el siguiente punto es que gracias a este tipo de sistemas tú vas a ser capaz de detectar y prevenir situaciones no deseadas. ¿A qué me refiero? Imaginaos, estáis detectando que vuestro usuario se está empezando a frustrar muchísimo. Él quiere conseguir el tren, está en la página de Renfe, tiene un bot, quiere conseguir un billete de tren y no es capaz de sacarlo, ¿no? ¿Por qué no detectar ese tipo de situaciones y gestionarlas? O, mejor aún, imaginaos que vuestro bot, en vez de transaccional, es conversacional, pretende ayudar a la gente. Si en situaciones críticas en las que la salud de esa persona puede verse pues, perjudicada, ¿por qué no ser capaz de detectar esa situación y poder ayudar, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de retos. Todo esto es muy bonito, pero es bastante difícil, ¿no? El primer reto, y lo hemos llamado reto cero porque en realidad hay bastante ya recorrido en este sentido, es la comprensión de manera fiable de las emociones de las personas. Y a lo que nos queremos referir sobre todo es que conseguir fiabilidad es muy complicado, sobre todo si te centras en un canal, como pueda ser solo el texto. Aquí quizás aunar varios canales te puede ayudar a que esa fiabilidad aumente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con canal? Por ejemplo, Afectiva, no sé si conocéis Afectiva. Afectiva es una empresa, de hecho vienen de los de investigar del MIT, y Afectiva se dedica a entender expresiones y reconocer la cara de la gente, entender sus expresiones y entender qué emociones están sintiendo, para así diseñar sistemas capaces de ser más empáticos, ¿no? Si aunamos esto con texto o voz, ¿no? Podemos reconocer de manera más fiable qué está sintiendo esa persona. Bueno, otro reto es como veis, cómo trasladar teorías de personalidad y emociones a un sistema automático, por ejemplo, basado en reglas. Aquí el reto creo que pasa en muchas áreas, pero es ese reto de convergencia de un área de conocimiento que puede ser la psicología, donde realmente ni siquiera hay un estándar o hay muchas discrepancias dentro del mundo de la psicología con el mundo técnico, ¿no? ¿Cómo trasladar eso? Lo mismo que contaba Javier del mundo de la lingüística, con la tecnología también cuesta y hay mucho recorrido por hacer, ¿no? Pues aquí la psicología más otras áreas es un conjunto de cosas bastante difíciles. De las teorías que comentaba Nieves antes de Myers-Briggs o Ocean o las Big Five, esto la verdad es que es un mundo súper complejo con muchas combinaciones y trasladarlo a un sistema automático es un reto. De hecho, no hemos encontrado nada construido tal cual estas teorías llevadas a un sistema informático de software. No lo hemos encontrado. De hecho, un ejemplo que sí tiene más sentido es el de Parry, el que comentabas antes. Pero habrá un caso hecho que es, por lo que hemos intentado hacer NICE también, a día de hoy se tiende a dar personalidad de manera forzada o muy ad hoc, ¿vale? Para un caso. Y hay casos donde las personalidades se tienen que ajustar a cada usuario que está utilizando el sistema, por ejemplo, cómo adaptas y cambias el comportamiento, ¿no? El siguiente es, vale, si no tenemos esas reglas, porque ya hemos visto que es demasiado complejo trasladar tanta teoría a una implementación, ¿vale? Pues estamos en el caso que os comentaba al principio, bueno, pues con redes neuronales, ¿no? Y corpus de diálogo. Vale, pero es que si necesitamos tantos diálogos, esto es muy difícil de conseguir o incluso crear. Y ya no os estoy hablando de en qué idioma esté, porque si nos vamos al castellano ya... Pero bueno, hay como buen ejemplo, que lo comentaba Carlos al principio antes, esta Réplica. Réplica en realidad, gracias a su juego, está consiguiendo que un montón de usuarios chatee, ya tienen conversaciones y encima están categorizando por rasgos de personalidad, ¿no? No han sido tontos. Y bueno, aquí como apunte, Facebook está avanzando mucho en la investigación de sistemas de diálogo.
están creando bastantes herramientas y las están liberando para que las podamos utilizar. Y aquí, por ejemplo, Parley es un framework para el research en esta parte de diálogo. Y aunque todas las herramientas tienen corpus con conversaciones y diálogo y tal, y tienen muchos datasets interesantes, aunque no he visto todavía nada de personalidad, pero por lo menos están avanzando bastante bien en este sentido, ¿no? Y luego, por último, el reto, esto es un poco más filosófico, que bueno, os invitamos a leer sobre ello, me lo descubrió Neves, de hecho, es conseguir el concepto de autenticidad en las relaciones entre personas y el software, en este caso, ¿no? Y no simplemente tener una personalidad que sea una imitación de una persona o intentar suplantar a personas, sino que llegar a tener esa autenticidad de tal manera que sabes que estás hablando con un sistema automático, pero aún así creas ese vínculo, ¿no? No por el hecho de que creas que tienes una persona detrás. O más allá del caso de sí, los niños. o crear autenticidad en las relaciones, porque, bueno, como decía antes en el GIF, no sé si os acordáis de la niña abrazando al robot. En realidad, ante este tipo de sistemas, la relación, el vínculo que nosotros generamos con estos sistemas sí es auténtico, pero es recíproco. ¿Seremos capaces algún día de que estos sistemas sean o tengan esa capacidad de generar un vínculo hacia nosotros? Aquí Sherry Turkle en este paper lo explica muy bien y se plantea esa autenticidad en la era en la que los niños de ahora, ¿vale?, están todo el rato interactuando con este tipo de sistemas y cómo les va a afectar ese tipo de relaciones y esos vínculos creados en los que no hay una reciprocidad real, ¿sabes? Es bastante interesante, os animo a que le echéis un ojo. Y ya por terminar, os invitamos, es la primera vez que lo hacemos, como os comentábamos antes, hemos creado nice.chat, es una aplicación que puedes entrar, crear una personalidad, elegir de 3 tipos que hemos creado por ahora, elegir el tipo de trait, darle algunos datos, edad, localización, hobbies, con qué le puede ayudar y testarlo. Lo puedes testar en la herramienta, editar expresiones de tal manera que encaje en la personalidad que quieres crear y, por último, por ahora lo hemos abierto para conectarlo a Chatfuel, de tal manera que simplemente conectándolo con Chatfuel te puede responder a las típicas preguntas de Smalltalk, que como si sois desarrolladores de bots, en este caso lo tenemos en inglés, eso sí, por ahora, pero si has hecho bots desde cero y quieres darle personalidad, tienes que definir el Smalltalk, que son todas esas expresiones de hola, cómo estás, de dónde eres, incluso de frases un poco salidas de tono, etcétera, intentar cubrir ese pain, ¿vale? Entonces, lo abrimos, podéis registraros libremente, probarlo y, eso sí, críticas constructivas es bueno porque somos pocos Está en beta. haciendo esto, simplemente por ayudar y por ahora podéis crear un único bot, ¿vale? Y si tenéis feedback o lo que sea de la herramienta podéis escribirnos libremente, ¿ok? Y muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Nieves y Carlos, por esta charla y por enseñaros lo último que